Hola amigos, bienvenidos a Ryuse Comics. Aquí les traigo The Ultimates número 16, con guión de Dennis Camp y arte de Juan Frigeri. Espero que les guste. La historia comienza en una casa de un vecindario tranquilo. Alguien llama a una tal Ren para que baje de inmediato. Una vez en la cocina, su padre le recrimina que la escuela le informó que apenas está asistiendo. Su madre le exige una explicación. Ren les responde que se tranquilicen, pues hay cosas más importantes que la escuela. Su madre le pregunta qué podría ser más importante que la escuela. Ren baja la mirada y piensa: maldita escuela. La única maestra que me enseñó algo que valiera la pena saber fue Miss Walters. Ella enseñaba educación cívica en 6º grado y tenía un don para el pensamiento libre. Nuestro libro de texto estaba lleno de lo habitual, un sistema brillante que surgía de las ruinas de una democracia obviamente inviable. Una máquina perfecta, intrincada, comprensible solo para supergenios, que quitaba de encima de la gente la terrible carga del gobierno, bla bla bla. Pero Miss Walters no seguía el libro. Nos enseñaba sobre elecciones, la Carta Magna y los derechos universales del hombre. Ella era joven y se preocupaba, y todos la querían. Lloramos hasta no poder el día en que los hombres sin rostro la arrastraron fuera del aula a la fuerza. Cuando le conté a mis padres lo que pasó, mi papá dijo: no le digas una palabra de esto a nadie, ni una sola palabra. Y no lo hice. Tenía miedo de que vinieran por mí también. No dije ni una sola palabra. Pero Mia lo había visto por sí misma, así que tenía alguien con quien no hablar de ello. Mia había sido mi mejor amiga desde siempre. Compartíamos todo: juguetes, ropa, pesadillas. De bebés nos bañaban juntas. Cuando teníamos 14 años, a mí me crecieron los senos, y a Mia le salieron branquias bajo las axilas. Ella estaba asustada y confundida. Yo no sabía qué decirle. Ahí vemos a Ren abrazando a Mia, tratando de consolarla. Pero no le dije nada a nadie, continúa pensando Ren. Pero alguien debió decir algo, porque una mañana, cuando pasé por su casa de camino a la escuela, sus padres me dijeron que había muerto repentinamente mientras dormía. Ahí vemos a Ren llegando a casa de Mia, y a sus padres diciéndole que Mia había muerto de una enfermedad genética. Estaban mintiendo, continúa pensando Ren. Yo sabía que estaban mintiendo, pero no dije ni una sola palabra. Ella era mi mejor amiga, pero no dije ni una sola palabra. Contuve la respiración, esperando que vinieran por mí, los hombres de blanco y negro. Contuve la respiración durante mucho tiempo, hasta que un día vi algo que finalmente obligó al aire a salir de mis pulmones. Y vemos a Ren mirando por televisión las noticias cubriendo la primera aparición de los Ultimates, con la huella dejada por Giant Man en el suelo. Nos movemos al presente. Ren se encuentra en la sala de su hogar, mirando televisión, cuando en eso suena el timbre. Ren se levanta del sofá y trata de detener a su padre antes de que alcance la puerta, y le suplica que no la abra. Él se vuelve hacia ella, desconcertado, y le pregunta por qué, y qué fue lo que hizo. De inmediato, la puerta es golpeada con violencia desde el otro lado, una y otra vez. Volvemos a los pensamientos de Ren. Después de ver esa transmisión de noticias, leí todo lo que pude encontrar sobre los Ultimates. Los medios oficiales los hacían ver como caricaturas, pero los testimonios de primera mano, en su mayoría suprimidos, pintaban un panorama diferente. Quería formarme mi propia opinión. Empecé a hacer preguntas que probablemente no debía. Ahí vemos a Ren cuestionando a un empleado de FedUX que, obviamente, hace referencia a FedEx, la empresa más grande de mensajería y logística internacional. También la vemos haciendo lo mismo con una pareja de esposos, vecinos suyos, y luego con un indigente que encuentra en la calle. Luego la vemos, en su casa, siendo regañada por sus padres, quienes le prohíben decir la palabra Ultimates. Ren continúa pensando: mis padres no lo soportaban, así que no dije ni una palabra. Al menos no frente a mis padres, pero seguí investigando. No pude acercarme a los Ultimates, pero descubrí que había personas, gente normal, exigiendo democracia en la Unión Norteamericana, desde que existía la Unión Norteamericana. Para mí era una novedad. La escuela no servía de nada.
Más tarde, se encuentra frente a una puerta metálica con una rendija, donde un hombre le pregunta la contraseña. Ella responde: del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Y la entrada le es permitida. Luego nos cuenta: los grupos eran pequeños, aislados y solo por invitación. Podían arrojarte a una de esas prisiones miras indefinidamente, solo por sospecha de pertenencia. La primera reunión a la que asistí, esperaba que aparecieran esos rostros difusos para arrastrarnos fuera. Seguí esperando, pero seguí regresando. No tardé en darme cuenta de que reunirse era prácticamente lo único que habían hecho estas personas durante los últimos 60 años. Pero los Ultimates habían encendido un fuego. Veía cada vez más rostros nuevos, más jóvenes, más furiosos, hambrientos de acción. Gente como yo. Incluso los más veteranos parecían llenos de nueva energía. Todos habíamos sido inspirados por los Ultimates. Entonces, nos convertimos en Ultimates. Ahí vemos a América Chávez en una de sus campañas de reclutamiento, lo que se vio en el número 13, diciéndole a los presentes: juntos podemos arreglar el mundo. Las cosas eran más sueltas entonces. Era antes de la Ultnet, antes del manual, antes de que se estableciera realmente la infraestructura. Creo que Iron Lad estaba muerto en ese momento, aunque ya no lo está. Seguíamos mayormente por nuestra cuenta, pero teníamos propósito. Empezamos en pequeño, pegado de carteles, vandalismo menor, sabotaje sencillo. Pero unos meses después, era como si todo se acelerara. Ahí vemos a Iron Lad explicándoles que a partir de ese momento, todos ellos tomarían un rol más activo en la resistencia, dándoles acceso a la Ultnet. La Ultnet nos dio acceso a información, recursos y entre nosotros. Podíamos coordinarnos con cualquiera dentro del movimiento, en todo el mundo, incluyendo miembros con superpoderes. Una vez, fui parte de un grupo que preparó una distracción mientras Hawkeye asesinaba a un alto ejecutivo de Roxxon que pasaba por la ciudad. Y otra vez, estoy casi segura de que escondí a Captain America en mi sótano durante unas horas hasta que las cosas se calmaron, aunque él lo negó. Ahí vemos a Ren abriendo la puerta del sótano, diciéndole al hombre en cuestión: vamos, eres él, tienes que serlo. Pero él le responde: no sé de qué habla, señorita. Mi nombre es Brett Henrik, arreglo lavadoras. Dime en los comentarios si crees que es Steve encubierto o si Ren se confundió. Ren continúa con su narración. Además, teníamos nuestras propias iniciativas. Nuestro gran golpe fue volar un edificio gubernamental. Lo planeamos durante un mes. Fue mayormente simbólico, sin víctimas. Les dimos una advertencia de 30 minutos para evacuar. Apareció en las noticias durante semanas. Mis padres no sabían exactamente qué estaba pasando, pero podían ver los cambios. Ahí vemos a su padre, una vez más, que confronta a Ren con furia, exigiéndole que detenga lo que sea que estuviera haciendo. Ren solo responde evasivamente. Reconoce en su interior que no podía detenerse, no después de todo lo que había avanzado hasta ese momento. Pero sus padres no se quedan conformes. Le preguntan dónde había estado la noche anterior. Ella les responde que no se preocupen, pero ellos le aclaran que son sus padres y que es su trabajo preocuparse. Su padre la acusa de haberse reunido con esa banda criminal. Ren rechaza esa descripción y sus padres le preguntan cómo lo llamaría ella. Ren no responde, pero piensa que, por primera vez en su vida, estaba haciendo algo importante. Su madre, desesperada, intenta convencerla diciéndole: ¿no ves que intentamos protegerte? Eres joven, no entiendes lo que podría pasar. Podrías terminar como... ¿Como Mia? ¿Como la señorita Walters? Responde Ren. Esto deja a sus padres en silencio. Ren no había dicho sus nombres en años. Nadie lo había hecho. Finalmente, su madre le responde: sí, como ellas. Ahora, por favor, detén esto, antes de que sea demasiado tarde. Nos movemos de regreso al presente. Mientras los golpes a la puerta continúan, Ren piensa: por primera vez desde lo de la señorita Walters, había dejado de esperar a los hombres de rostros difusos. Por primera vez, no tenía miedo.
Ese fue mi gran error. De pronto, la puerta estalla en 1000 pedazos cuando 2 de esos hombres irrumpen violentamente. El padre de Ren es lanzado hacia atrás y uno de los hombres le apunta con su arma mientras dice: Ren Montgomery ha sido juzgada en ausencia y declarada culpable de afiliación con una organización terrorista. No te resistas. Ren observa la escena con terror desde el fondo de la habitación, viendo cómo su padre recibe un disparo de energía directo a la cabeza, desplomándose ensangrentado frente a ella. Ren queda paralizada y comprende algo. Debería haberlos estado esperando. Debía haber tenido miedo. La madre de Ren grita desesperada, instándola a huir mientras abre la puerta para darle paso, pero otro rayo de energía atraviesa el torso de la mujer, cortándola en 2. Ren logra escapar por la puerta trasera, corriendo hacia el jardín. En el interior, uno de los hombres de rostros difusos dice: otro niño. Estoy cansado de disparar a niños. Yo también, responde el otro. ¿Qué tal si los partimos a la mitad?, sugiere el primero, materializando una espada de su mano izquierda. La vieja escuela. Me gusta, responde el otro, y luego comienza la cacería. Ren corre por el jardín con el teléfono en la mano, mientras intenta pedir ayuda a través de la Ultnet, pero no recibe respuesta. Ahí vemos como muchos de sus compañeros han sido masacrados por los hombres de rostro difuminado. De repente, el hombre de la espada aparece delante de ella y le corta el paso. A lo lejos, la pareja de esposos que vimos antes le pregunta si todo está bien. El asesino se da la vuelta y se dispone a acabar con ellos, ante las súplicas de Ren, quien le pide que no les haga nada, prometiendo entregarse sin resistirse. Pero la vecina saca una pistola y dispara con fuerza, derribando al agresor, mientras exclama: ¡Muere, pedazo de fascista! Ren pregunta qué es lo que significa eso. La mujer le responde: Vimos tu mensaje, querida. Luego le entrega el arma y le indica: Aquí, toma esto y sigue la ruta en tu teléfono. ¡Corre! Ren agarra la pistola y se lanza a correr a toda velocidad. El otro hombre de rostro difuso llega a la escena y la pareja le encubre, señalando en dirección opuesta mientras la mujer grita: ¡Ella lo mató! Y luego se fue por allá. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Daniel Cejo 7071. Ren avanza corriendo por la calle con el teléfono en la mano, hasta que es alcanzada por el agente, quien ahora también porta una espada, y exclama: Sabía que esos viejos mentían. Iré por ellos después. Ren se detiene y dispara con furia. Blam, blam, blam. Pero el enemigo desvía los disparos con el filo de su arma. Finalmente, en un brutal contraataque, le corta el brazo a Ren de un tajo. El agente se acerca y comenta con frialdad: El laboratorio de pruebas trabajará horas extras para atribuir todas estas muertes a ti y a tu célula terrorista. Debo admitirlo, no puedo imaginar cómo una niñita como tú mató a uno de los nuestros, pero lo averiguaremos. Estás bajo arresto. Tienes derecho a meses de tortura física y psicológica. Cualquier cosa que digas o pienses será usada para cazar y matar a otros como tú. Tienes derecho a llorar y suplicar. Sin darse cuenta de que, detrás de él, alguien recoge el arma del suelo y la usa para dispararle en la espalda. Este es el indigente que Ren acosó con preguntas cuando empezó a rebelarse contra la sociedad. El sujeto le entrega un pañuelo para que se vende el brazo y le dice: Sigue, chiquilla. Llega al punto de encuentro. No te preocupes por mí. Estas son mis calles. Sé cómo desaparecer. Ve. Luego de que se van, el agente de rostro pixelado se incorpora contra la pared, lleno de rabia, y vemos que ha reemplazado la espada por una pistola. Siguiendo las indicaciones del mapa en su teléfono, Ren llega al punto de encuentro. Jeremiah, el empleado de FedEx, de FedUX, le da el encuentro y le indica que entre. Sin pensarlo más, Ren se oculta en el interior, entre un montón de cajas, mientras el vehículo se pone en marcha. De pronto,
El agente de rostro difuso aparece frente al camión y grita: ¡Alto! ¿Has visto a una chica joven corriendo por aquí? Estaría herida. Le faltaría una mano. Jeremiah responde con serenidad: no, creo que me habría dado cuenta. El agente de rostro difuso se traga el cuento y permite que el camión avance. El vehículo se incorpora al tráfico y atraviesa la ciudad. Dentro, Ren se sostiene la mano herida y pregunta con voz débil a dónde están yendo. Jeremiah le responde: primero vamos a arreglar esa mano, luego te sacaremos de aquí. Tenemos un escondite listo. Te darán una nueva identidad, pero Hand tiene tu nombre, tu rostro. Tendrás que desaparecer. ¿Cómo?, pregunta Ren, y Jeremiah le responde: hay mucho más en el movimiento de lo que puedes imaginar. Es mucho más grande de lo que piensas. No te preocupes, Ren. Ahora estás a salvo. Vamos a arreglar el mundo. Ya lo verás. Y se nos cuenta que faltan 2 meses para que regrese The Maker. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.